Bueno, estamos hablando de la ética de Platón, la cual se basa en conceptos, más bien ideas trascendentes, absolutas, eternas, inmutables, que valen por sí mismas, que no dependen de otras cosas y que son las determinantes de la realidad. La realidad que conocemos nosotros es una copia imperfecta, muchas veces alejada de esas ideas. El obrar humano tiene que regirse por esas ideas. Lo justo en sí, lo bello en sí, lo verdadero en sí. Es la ética platónica. Bien. Vamos a ver si podemos compartir este concepto. Una objeción que desde la antigüedad se formula a la teoría platónica de las ideas es la siguiente. ¿Cómo es posible saber que estas realidades perfectas existen efectivamente, que no son un invento afiebrado de alguien que pretende imponer su propia concepción de la justicia? Claro, porque yo digo, existe la idea de la justicia en sí. Ajá. ¿Y cómo la vas a definir? Según lo que vos pensás que es justo. ¿Cómo sabés cuál es la justicia en sí? ¿Cuál es la verdad en sí? ¿Y cuál es lo bueno en sí? O lo bello en sí. Un mito que se narra en varios diálogos de Platón puede ofrecer una respuesta posible a esta pregunta a la que Platón nunca responde explícita y directamente. Cuenta que antes de nacer las almas contemplaron esas ideas, lo conocieron todo, pero que al nacer, al atravesar el río llamado Leteo, que significa olvido en griego, para encarnar en un cuerpo, olvidan todo eso que han visto. Entonces el criterio último en la metafísica platónica y en todas las espiritualidades del mundo es entender que en el fondo de todas las cosas no solo Dios está dentro nuestro y es nuestra propia esencia, sino también pensar que indagando en nuestra interioridad más profunda se halla esa verdad. Se halla lo justo en sí, lo bueno en sí, lo verdadero en sí, lo bello en sí, está en el fondo de nosotros mismos. Entonces, cuando nacemos, cruzamos el río Leteo, que significa olvido en griego. Y ahí encarnamos en un cuerpo y olvidamos todo lo que habíamos visto en el mundo celestial. Entonces, sin embargo, cuando ya en el ámbito sensible vemos y escuchamos sobre hechos justos o sobre objetos, hechos justos, objetos iguales, para eso tenemos que haber conocido la igualdad alguna vez, y eso fue antes de nacer. O sobre acciones buenas. ¿Con qué criterio decimos que algo es bueno? Podemos reconocerlas como tales a pesar de que estas instancias que percibimos son imperfectamente iguales, imperfectamente justas. Debido a que al percibirlas nos recuerdan a aquellas otras realidades perfectas, las ideas que conocimos antes de nacer. Estas siempre sirven como paradigmas para la acción y como garantía para nuestro conocimiento. Este proceso de recordar, que Platón denomina reminiscencia, es fundamental porque permite recuperar lo único que es absolutamente pleno, las ideas. Así, con ayuda de nuestras experiencias sensibles y con maestros que, como Sócrates, guíen nuestra investigación, nos resultará posible recordar y estaremos más capacitados para que las ideas, paradigmas y a la vez criterios de perfección
rijan nuestras acciones, volviéndonos éticamente mejores. Voy a repetir esto. Este recordar Platón le denomina reminiscencia. Y es fundamental porque permite recuperar lo único que es absolutamente pleno, que son las ideas. Esas ideas están en lo más profundo de nuestra memoria, ocultas por el velo del olvido y de la ilusión de este mundo material imperfecto. Así, con ayuda de nuestras experiencias sensibles, que van estimulando el despertar y el recuerdo de esa memoria, ayudados por maestros como Sócrates, que nos van haciendo dar a luz nuevamente las ideas, que nos guían, nos resulta posible recordar todo esto. Este proceso de recordar, que Platón denomina reminiscencia, es fundamental porque permite recuperar lo único que es absolutamente pleno, las ideas. Así, con ayuda de nuestras experiencias sensibles y con maestros que como Sócrates guíen nuestra investigación, nos resultará posible recordar y estaremos más capacitados para que las ideas, paradigmas y a la vez criterios de perfección rijan nuestras acciones, volviéndonos éticamente mejores. Las fuentes motivacionales de la acción es otro aporte muy relevante de la filosofía platónica a la ética y está dado por su elaboración de una incipiente teoría de la acción, que discrepa en cierta medida de la ética socrática. En su monumental diálogo República, Platón distingue tres partes o especies en el alma humana. Claro, porque la ética socrática era, si vos sabés algo, ya si lo sabés, si tenés ese conocimiento, vas a obrar bien. Si vos conocés el bien, vas a obrar el bien. Con conocerlo intelectualmente es suficiente. Platón va a incorporar en su teoría de las ideas, en su teoría de la acción, al menos incipiente, otra forma de la motivación al actuar, no solamente el saber algo. En la República, Platón distingue tres partes o especies en el alma humana, que son la parte racional, que se genera del razonamiento y a la cual, por ser la parte sabia, le corresponde comandar y dirigir al alma entera. Una parte apetitiva, que es la que más abunda en todo el alma, básicamente es instintiva, sirve para sobrevivir y por eso se arroja sin reserva sobre la comida, la bebida y el sexo. Finalmente hay una parte irascible o colérica que según Platón es moralmente neutra, de modo que según la educación que tenga puede aliarse a la parte racional, contribuyendo así al dominio de los instintos, o puede aliarse a la parte más baja de los apetitos primarios y descuida lo que es sabio y lo mejor. O sea, la parte irascible está en el medio, es un poco la que actúa, ¿no? Pero no tiene como moral, o sea, esa es simplemente una fuerza de acción que puede servir al bien racional o a los apetitos pasionales o animales más bajos, según con quién se quiera aliar. Estas tres partes o especies de alma son, a juicio de Platón, tres diversas fuentes para la acción. Fuerzas que nos mueven a actuar, es decir, que si uno tiene sed, la parte apetitiva de su alma lo impulsa a tomar agua. Claro que si ocurre que queda solo una botella chica de agua sobre la mesa y los que tienen sed son varios, además de uno mismo, un anciano muy débil y un niño que no alcanza la mesa, o sea, más personas que quieren ese vaso de agua y que necesitan, se produce un conflicto entre las partes del alma. La parte apetitiva se impulsa a tomarse el vaso de agua, se arroja sobre la botellita de agua. Mientras que la parte racional razona que es mejor compartir el agua disponible con quien tiene necesidad, que puede ser
acá nombra un niño, por ejemplo, que no llega a la mesa y necesita esa agua pero no puede alcanzar, o un anciano que no puede moverse. Entonces, es mejor compartir el agua disponible con quien la necesita. ¿Y qué hace la parte irascible? Según Platón, si está bien educada, esa parte de la acción que está en el pecho, digamos, de la voluntad, si está bien educada, empleará su fuerza para reprimir el impulso egoísta del apetito más bajo y colaborará con la parte racional, para que finalmente se reparta la bebida entre los tres. El propio Platón, en la República, explica las tres fuerzas que son la motivación para la acción. Con el ejemplo de un tal Leoncio que va caminando por las afueras de la ciudad cuando ve un verdugo aún junto al cadáver del hombre a quien acaba de ejecutar. Por un lado, Leoncio se siente tentado a mirar cómo el verdugo va a cortarle la cabeza a esa persona. Leoncio, por un lado, se siente los apetitos, ¿no? Tentado a ese deseo poco muy bajo, ¿no? De ver la sangre, de ver el dolor, la muerte. Se ve tentado a mirar. Por otro lado, no quiere permitírselo en la parte racional porque le parece algo morboso y no quiere ser él un ser morboso. Finalmente, después de una pequeña lucha interior, Leoncio gira la cabeza y mira el cadáver. Y cuando mira, se siente enojado consigo mismo porque se deja vencer por esa tentación. El ejemplo de Leoncio que da en la República Platón nos muestra que la parte irascible del alma, si bien consintió en aliarse a la parte más baja, morbosa, apetitiva, la que se regocija en cosas así, reconoce su debilidad, reconoce que no debía hacerlo y reacciona con enojo, se enoja consigo mismo. Esta perspectiva que Platón incorpora en la República para la evaluación moral de nuestras acciones se diferencia efectivamente de la perspectiva socrática, que era solamente ver intelectualmente y la corrección de algo y hacerlo, porque introduce una mirada de que toda decisión ética supone un conflicto en el interior del alma humana. Esta perspectiva la adoptará muchos siglos después el psicoanálisis para diseñar la estructura triple de la psiquis con el yo, el super yo y el ello, digamos, que determina las acciones siempre como una lucha interior para decidir lo que es mejor. ¿Existe una teoría de las ideas de Platón? Si bien es cierto que en los diálogos, especialmente en los que escribió en sus años de madurez y en algunos de su vejez, alude insistentemente a ideas, Platón nunca ofrece una doctrina o una explicación sistemática de ellas. Nunca explica exactamente cuál es el modo en que el ámbito inteligible se vincula con el ámbito sensible, por ejemplo. Sin embargo, es claro que procura establecer una fundamentación trascendente de esta realidad fluctuante, relativa y efímera en la que vivimos. Tiene que haber algo que permanezca en los cambios. Y esas son las ideas, como era el ser para Parménides o el logos para Heráclito. Bueno, acá está el tema de la alegoría de la caverna, que es muy importante, porque justamente es la educación lo que te saca de esa visión oscura, que no percibe las ideas trascendentes y que nos hace actuar de manera tan limitada. Bien. Ahora, vamos a pasar a la ética de Aristóteles. ¿Cómo lo plantea Aristóteles? La ética de Aristóteles. Antes de comenzar a desarrollar la propuesta ética de Aristóteles, es preciso establecer la clasificación tradicional de las posiciones éticas. La mayoría de los filósofos han señalado que si actuamos bien y si nos preocupamos porque nuestras acciones coincidan con valores positivos, es porque perseguimos algo fundamental para nuestra vida. Puede ser la felicidad, o el placer, o la satisfacción personal, o la tranquilidad de conciencia, o el bien común. La lista podría prolongarse con otras muchas posibilidades. Lo común a estas posiciones es que argumentan y fundamentan
la elección de una acción ética señalando un contenido que guía el obrar. En estos casos hablamos de éticas materiales, precisamente porque especifican qué hacer. Una ética material te dice qué hacer y a esto se lo llama el contenido de la acción. Por otra parte, hay filósofos que en lugar de buscar determinar con su análisis qué hacer, se preocupan por establecer cómo se elige la acción moralmente buena, o sea, el criterio, o de acuerdo con qué modalidad debe ser realizada la acción, al margen de las acciones concretas que se realicen y de los fines particulares que se persiguen. En este caso hablamos de una ética formal. ¿Por qué? Porque la forma es un criterio que rige cualquier acción. En cambio, lo material te dice cosas concretas que son buenas para hacer, pero no son universales. O sea, no rigen todas las acciones. La ética formal es un principio que rige cualquier acción, porque se preocupa por el modo de actuar y no de un contenido concreto que debe alcanzarse. Si decimos no hagas a otros lo que no quieres que te hagan, no estás diciendo qué hacer. Estás diciendo cómo tener un criterio que rija cualquier acción que realices, no importa cuál sea. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan. No estamos señalando una acción concreta a realizar. No dice, por ejemplo, no le pegues a tal si no quieres que te peguen. Dice, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Se trata de una especie de fórmula que al aplicarla a cada situación concreta nos ayuda a decidir si la acción es moralmente buena o no. Podríamos representar lo dicho en el siguiente esquema. Bueno, por ejemplo, podemos decir que las formulaciones éticas se dividen en dos. En las materiales, que dijimos que tienen contenido, porque prescriben cosas concretas. Por ejemplo, debes buscar la felicidad o debes obrar de manera, por ejemplo, no debes mentir o tenés que encontrar la paz interior o cosas concretas así. Y después están las éticas que son formales, donde te dan una fórmula general. Siempre debes actuar, como el caso de Kant, considerando a las personas como un fin, nunca como un medio. No estás diciendo qué hacer. Es un criterio general. Eso es una ética formal. Porque tiene que ver con la forma, que en realidad la forma es la palabra que deriva de idea en griego, que es algo abstracto, universal, general. Dentro de las éticas materiales que prescriben cosas, hay éticas de bienes o fines y hay éticas de valores. O sea, éticas que te dicen, busca estos bienes que son mejores, este tipo de acciones, este tipo de cosas son que tenés que hacer y buscar, y los valores que son un poco más generales, pero que también incitan, por ejemplo, la honestidad o la generosidad. Bueno, Aristóteles fue el primer filósofo en escribir un tratado específicamente dedicado a formar. Bueno, Aristóteles está dentro de las éticas materiales, ¿no? Fue el primero en escribir un tratado específicamente dedicado a formular las bases de la ética. Él. De hecho, si bien tanto Sócrates como Platón se preocuparon en profundidad por los dilemas morales y por los principios de la ética, Sócrates no escribió. Y Platón, que sí lo hizo, eligió el género del diálogo y nunca elaboró una teoría sistemática sobre estos temas, ni sobre ningún otro. Claro, Sócrates habló, pero no escribió. Dejó un gran legado, por lo menos en Platón y algunos otros discípulos, como un puntapié inicial de la ética en Grecia y para el resto de la historia, ¿no? Dio ese impulso. Luego lo tomó Platón a través de diálogos, que son como pequeñas obras de teatro, pero siempre abiertos, no definidos, no sistemáticos. Son ideas aisladas que se van juntando y se van argumentando y quedan ahí, ¿no? Flotando en el pensamiento. Pero Aristóteles trata de sistematizar, y ahí crea la ética Nicómaco, por ejemplo. Los predecesores de Aristóteles, como son Sócrates, Platón y algunos otros, tampoco buscaron transmitir definiciones de los principales conceptos de la ética. Sentaron las bases para la reflexión sobre la moral, pero fue Aristóteles el primero que sistematizó la disciplina ética. Y escribió 3 tratados, la ética Nicómaco, la ética a Eudemo y el escrito conocido como Magna Moralia o Gran Moral. En la ética a Nicómaco encontramos el núcleo de la ética aristotélica.
Se trata de una ética material porque el filósofo señala claramente que todo lo que hacemos todos los seres humanos responde en última instancia a una sola cosa concreta que queremos conseguir. Por eso es material, ¿no? Porque acuérdense que materia y forma en términos aristotélicos era la materia, era algo con contenido, por ejemplo, algo que puede ser la madera, o puede ser el hierro, o puede ser la tela, algo que forma, ¿no? O los tejidos. Y la forma es qué aspecto presenta. Eso viene de la forma de idea, que es el concepto griego, que es eidos, es la forma que tiene algo, es la estructura que te presenta. Entonces, por ejemplo, la idea de mesa corresponde a la materia con la cual está formada la madera, pero la mesa es el concepto que forma con el cual se forma esa madera para conformar el objeto determinado. Entonces, una ética material te dice de qué está hecho tu accionar. Básicamente puede ser en este caso la búsqueda de la felicidad. Pero no hay un concepto formal que te diga cómo alcanzar esa. No hay una definición, una fórmula que te diga, obrando de tal manera alcanzar la felicidad. Obviamente Aristóteles da pautas sobre cómo alcanzarla, pero no en una regla general. Porque también está acotada a las distintas personas, a las distintas comunidades, a los distintos lugares. En la ética material de Aristóteles, él señala que todo lo que hacemos lo hacemos los seres humanos respondiendo en última instancia a una sola cosa concreta que queremos conseguir, y eso es la felicidad. No importa qué sea, toda la vida buscamos la felicidad. Y como el término griego que emplea Aristóteles para decir felicidad es eudaimonía, que es daimon es divinidad y eu es bueno, o sea, el buen demonio, la buena divinidad, o algo, el bien que proviene de Dios, podría decirse también si uno lo quiere tomar, se dice que esta es la ética aristotélica, es eudaimonista o eudemonista. ¿Cómo debe entenderse la eudaimonía? Pongamos por caso que alguien nos pregunte ¿para qué estudiamos esta materia? Esta materia filosofía, dentro de una escuela o incluso de la universidad. En el caso de la secundaria, de la escuela, decimos, bueno, tal vez diremos que estudiamos la materia para aprobarla. Si alguien vuelve a preguntarnos para qué queremos aprobarla, le contestaremos que lo hacemos para terminar la escuela en algún momento, para recibir un título que certifique que hemos completado la educación media. Si vuelve a preguntarnos para qué queremos completar la educación media, podemos responder que lo queremos para conseguir luego un buen trabajo. Uno mejor que si no tuviéramos la educación media completa. O para ingresar a la universidad. Siempre parece que existe un fin que queremos alcanzar con nuestras acciones. Aristóteles sostiene que en realidad ellos no son los fines estrictamente, sino que son en realidad todos esos fines son medios para conseguir a su vez otros fines, ¿no? Otras metas, otros objetivos. Para Aristóteles el único fin por sí mismo, que es realmente un fin último, que sería como la causa final, ¿no? Que mueve todos los demás fines, es alcanzar la felicidad. Eudaimonía en griego es felicidad. Porque todas las respuestas a las preguntas por nuestras acciones asumirán que, en última instancia, todo lo que se hace para ser feliz. Es la última eslabón de la cadena de fines. Y esto constituye el fin de todas las acciones humanas. De este modo, los medios, que son fines intermedios o parciales, se organizan, se orientan hacia el fin último, en el que todos los demás van terminando o culminando. Es por esto que este planteo se le llama teleológico, porque telos en griego significa fin, finalidad. Teleología es el estudio de los fines. Entonces,
Es un planteo eudaimonista y teleológico, el de Aristóteles, de la ética, porque todas nuestras acciones se integran en la arquitectura jerárquica piramidal que concluye en una cumbre buscada, unificadora de todos los fines parciales, o sea, todos concluyen en la felicidad. ¿Ah? Sigamos. La eudaimonía, que es ese fin último, la felicidad, tiene concepciones de lo que es la vida buena. Aristóteles considera que no hay dudas ni discusiones entre los hombres. Todos queremos ser felices. Pero sobre lo que sí efectivamente hay discusiones es acerca de aquello que nos conduce al estado de la felicidad. Para algunos será la vida concentrada en el placer lo que produce la felicidad. Sin embargo, se trata de una vida llena de insatisfacción. Siempre necesitamos satisfacer nuevos placeres que van surgiendo. Por lo cual, dice Aristóteles, esto no puede ser la vida, porque si siempre va a haber otro placer, entonces nunca vas a llegar a la meta. El segundo tipo de vida que podemos llevar, o sea, que no es la vida de placeres como la quería Epicuro, por ejemplo, es una vida que se centra en los honores. Bueno, también Stuart Mill, un filósofo utilitarista, habla de que la vida es satisfacer placeres y evitar dolores. Bueno, Aristóteles no cree en eso. Para Aristóteles la felicidad no es la búsqueda de placeres y más placeres, porque eso va a ser una rueda interminable, dice Aristóteles. El segundo tipo de vida es el que se centra en los honores. Por ejemplo, lo que querían los guerreros. Cuando conquistaban, cuando peleaban en las batallas, o cuando lograban grandes cosas, es que se les dé honores, que la gente los reconozca, el reconocimiento. Pero dice Aristóteles, el filósofo, encuentra que este tipo de vida tiene limitaciones, porque dependemos de que alguien nos lo diga, alguien nos reconozca. Entonces ahí estamos en un problema, porque si no tenemos ese reconocimiento, no somos felices. Buscar la felicidad en el prestigio que nos den los demás, si el ámbito que nos rodea es adverso, vamos a fracasar, vamos a ser infelices. Así que descarta los placeres, los honores. Aristóteles concibe la felicidad, dice, es algo que no puede depender de otros. Es autárquica, se gobierna por sí misma, por su propia ley. No puede ser ni completa ni esencialmente dependiente de situaciones exteriores. No puede depender de los demás, ni de cosas que pasen. De eso va a retomar después los estoicos, ¿no? La idea de la autarquía. Considera además Aristóteles que aquello que nos va a llevar a la felicidad es la realización perfecta y completa de la función para la que hemos nacido, es decir, en tantos seres humanos. Eso es la felicidad para Aristóteles. Ejercitar la función de eso que se nos fue dado desde que nacimos, que nos hace específicamente humanos. Y eso es que somos animales racionales. Un animal que hace el uso del logos, de la razón, constantemente. Si usamos esa racionalidad alcanzaremos la felicidad, dice Aristóteles. Solamente así. Seremos felices si podemos ejercitar en máximo grado la razón y nos dedicamos toda la vida, o cuando sea posible, a la vida teórica contemplativa. Obviamente que eso es la culminación de la vida, alcanzar la vida teórica o contemplativa, decía Aristóteles. Es el máximo del desarrollo de la razón. Esto significa que dediquemos la vida a la reflexión sobre la vida misma, sobre el hombre, sobre la muerte, en fin, estar centrados en lo mejor del hecho de ser humanos, lo que nos diferencia de los demás seres vivos. Claro que para esto hay un inconveniente. Además de ser seres racionales, somos seres humanos. O sea, estamos apremiados por las cuestiones mundanas, que afectan a todos los seres vivos incluso. Las distracciones, el cansancio, el hambre, la sed, los apetitos, la vida contemplativa, es muy difícil alcanzarla porque siempre estamos demandados por todas estas cosas. Por ejemplo, tenemos que trabajar. En el caso de la vida moderna, ¿en qué momento contemplamos si estamos siempre trabajando?
Bueno, vamos a ver. La práctica y la virtud son disposiciones al actuar bien. Aristóteles dice que una vez que vos repetís algo, se te hace parte tuya y se transforma en una virtud, solamente por el acto de repetirlo. Primero tomás conciencia y lo vas repitiendo y así se va haciendo parte tuya. Aristóteles afirma que el ser humano es naturalmente político y por lo tanto su naturaleza solo se realiza plenamente en el seno de una polis, una ciudad, y entre otros seres humanos racionales. Así podemos aspirar a ser excelentes en el ámbito moral, por lo tanto quienes se vuelven virtuosos alcanzan la felicidad. La virtud es precisamente aquello por lo cual somos moralmente buenos. La virtud se opone al vicio, ¿no? Que es lo opuesto a la virtud. El vicio es una disposición a realizar, es estar dispuesto, configurado, programado para actuar mal, para hacer el mal o lo malo. Para Aristóteles la virtud es una disposición permanente. Y esto implica que no es una afección azarosa o algo que nos sucede sin que tengamos responsabilidad en ello. O sea, no puede ser que por momentos obres virtuosamente. Una vez adquirida la virtud se hace parte tuya constantemente. Tampoco es algo pasajero ni accidental, sino que implica una elección voluntaria. En este sentido, la virtud se opone a lo que es natural, a lo que es dado biológicamente. Si no fuera así, quien no da muestra de ser virtuoso, ya desde su nacimiento, no podría cambiar sus cualidades morales a lo largo de su vida. Mientras que para Aristóteles siempre es posible volverse virtuoso. O sea, no es algo que vos nacés con eso, es algo que vos construís, que vas trabajando, que lo haces. Te haces virtuoso por medio del pensamiento y de los actos. Como sostiene Joseph Moreau, la virtud no puede ser más que un hábito, un habitus, una manera de comportarse respecto de las afecciones, una actitud permanente de la voluntad, una preferencia habitual o hábito preferencial. Esta persona es generosa, ya es generosa, pero porque se hizo así, y generalmente actúa con generosidad. Esta persona es templada, moderada, sobria, equilibrada. Es así, adquirió ese carácter a través de un trabajo sobre sí misma. Entonces Aristóteles define la virtud moral como un hábito deliberativo respecto a nosotros de la elección del término medio entre exceso y defecto, tal como lo haría un hombre prudente. Un frónimos es un hombre prudente. La definición está compuesta por los siguientes elementos. Primero, es un hábito. Vamos a analizar cada parte de la definición. Hexis en griego, hábito. No se trata de una cuestión teórica, o al menos no solo de ella, sino que hace falta una práctica recurrente, repetida para llegar a la virtud. Como el mismo filósofo dice, una golondrina no hace verano. Si ayuda a alguien una sola vez en la vida, no soy una persona virtuosa. Hace falta que, a través de la repetición de la acción moralmente buena, cree en mí una tendencia a realizar este tipo de acciones. Esto implica también que la virtud moral no es una cuestión de pensar bien, sino que se enraiza directa y principalmente con la práctica, con la acción concreta, con el hábito de decidir. Segundo, dice Aristóteles, es un hábito deliberativo. ¿Qué quiere decir deliberativo? Que me pone en situaciones de deliberar, de sopesar motivos y acciones y de elegir. Es este el punto en el que me vuelvo responsable de la acción. Y este hábito es respecto a nosotros. Para Aristóteles, ni la ética ni la política son ciencias exactas, sino que se trata de saberes delimitados y determinados por las condiciones que constituyen lo humano. No puede calcularse la virtud, no se puede actuar de manera perfecta e infalible. Depende de un vínculo con nosotros mismos. En última instancia, toda virtud será siempre virtud humana y humanamente condicionada por las cosas humanas. Si para mí es difícil ser constante en seguir una rutina de ejercicios físicos, el término medio, para mí, ¿cuál será? No es absoluto. No será el mismo que tengo
para alguien que tiene mucha facilidad para los ejercicios y la gimnasia que otra persona que le cuesta mucho o que tiene poca disposición. Entonces el término medio es distinto. Por eso es respecto de nosotros. Esa virtud. No es universal. La definición de ese término medio. Estos factores particulares deben ser tenidos en cuenta a la hora de determinar el término medio armónico de una acción. ¿Qué quiere decir que es un término medio, según Aristóteles? Entre el exceso y el defecto. La virtud es el equilibrio, una decisión que evita cometer los excesos. Tanto por tomar demasiado o dar demasiado. Por tomar o dar demasiado poco. Los dos extremos, tanto el exceso como la falta, son vicios. En el fondo, el pedido de término medio implica la proporción, la mesura, el buen criterio para no sobrepasar los límites racionales. El término medio está a una distancia igual de un extremo que de otro, es equidistante de los polos que constituyen vicios. Y finalmente, dice Aristóteles en la definición de que da de virtud, dice, está en relación con una especie de ideal del hombre sensato, que decide siempre de manera prudente, es el hombre prudente, Frónimos, que no comete por lo tanto ni excesos ni defectos. Existe un ideal del sabio, del hombre prudente. Hay seres más o menos prudentes que logran ese equilibrio. Obviamente eso se adquiere con la experiencia. Es decir, que antes de tomar la decisión deberíamos preguntarnos qué haría ese hombre prudente en nuestro lugar. O sea que un hombre prudente puede ser nuestra referencia para nuestras acciones. Bueno, hasta acá llegamos entonces por ahora. Hay mucho más para decir, pero como para tener, aunque sea un inicio de lo que es algo de la ética platónica y algo de la ética aristotélica, como para compartirles una reflexión a quien pueda serle útil e interesante. Muchas gracias.